Hay secretos que la noche esconde, susurros que viajan con el viento y leyendas que se aferran a la tierra como las raíces de los árboles. Hoy les traigo relatos que nacen de esa oscuridad, historias de lo que acecha más allá de la luz de la ciudad. Prepárense para escuchar sobre encuentros con lo inexplicable, narraciones que desafían la razón y nos obligan a preguntarnos, ¿qué misterios se ocultan en las sombras? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta a este video si te gusta esta historia, y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Hola, me llamo Juan y vivo en San Juan, en el estado de Veracruz. Es un pueblo muy pequeño. Siempre he vivido en ranchos y hace 3 años me mudé al rancho en el que vivo actualmente. No está muy lejos del otro rancho donde vivía desde muy pequeño. Siempre escuché historias de mi padre, historias de fantasmas y otras criaturas que andan por ahí por la noche, y es una de esas historias la que voy a contarles hoy. Esta historia es real, y la voy a contar sin añadir ni quitar nada. Quien contó esta historia fue mi padre, y él la escuchó de mi tío abuelo. Esta historia trata de un hombre al que llamaré Marcos, porque no recuerdo su nombre real. Marcos era un hombre considerado valiente entre los habitantes de la región. Le gustaba ir a fiestas, bares, y solo regresaba tarde por la noche. En aquel tiempo, las casas estaban muy distantes unas de otras y las carreteras eran de tierra, rodeadas de maleza a ambos lados, sin ningún tipo de iluminación en el camino. Marcos era compadre de una mujer que era viuda y tenía un hijo ya mayor, al que llamaré Fernando. Marcos solía visitar a su comadre por las tardes para conversar y tomar café. Una de esas tardes, Marcos fue a casa de su comadre, como de costumbre. Al llegar allí, ella lo invitó a entrar y sentarse. Su hijo, Fernando, comadre, iba a una fiesta con sus amigos. Como ya había dicho, las casas estaban muy distantes unas de otras, y el lugar de la fiesta no era diferente. Dicho esto, Fernando ya estaba de salida cuando su madre le dijo, «Ten cuidado». Y Fernando, muy risueño, dice, «Tranquila, no le tengo miedo a nada, y si alguien intenta algo contra mí tengo el cuchillo que me regalaste». Y así se fue. Marcos y ella conversaron, pero al cabo de un rato él se fue. Ya eran alrededor de las 11 de la noche cuando Fernando regresaba de la fiesta. Había salido temprano porque su casa estaba lejos. Ya era alrededor de la medianoche cuando Fernando se acercaba a su casa. Cuando estaba a unos 200 metros de distancia, escuchó algo que hacía ruidos extraños en la maleza al lado de la carretera. Pensando que era alguien, un ladrón, Fernando sacó su cuchillo de la funda y se quedó esperando a que algo apareciera en la carretera. Cuando la maleza comenzó a moverse, pudo ver, a la luz de la luna que había esa noche, que salió de la maleza una criatura sobrenatural, una criatura grande, más grande que un hombre. Pero esa cosa caminaba a zancadas y con el rostro siempre mirando hacia abajo. Parecía un simio, pero sus patas traseras, a diferencia de los monos, eran largas y sus rodillas parecían estar dobladas hacia atrás. La criatura se movía lentamente, un poco torpe, y hacía ruidos tan horribles que dejaron a Fernando sin reacción por unos segundos.
Cuando recuperó la compostura, Fernando empezó a retroceder y a caminar hacia atrás, y la criatura continuaba bloqueando la carretera, inmóvil. No tenía a dónde ir. Entonces la criatura, que parecía ser lenta y torpe, mostró una velocidad increíble, corriendo hacia el chico, y Fernando, movido por el miedo, se enfrentó a la criatura, pero no pudo darle ni un solo golpe, porque esa cosa parecía prever sus movimientos. Después de unos minutos, la criatura le dio un violento zarpazo en la mano a Fernando y arrojó su cuchillo lejos, cayendo en la maleza. Ahora iba a ser su fin. Ya estaba exhausto y ahora desarmado, pero por increíble que parezca, la criatura salió disparada por la carretera y desapareció. Y Fernando, sin entender, fue a su casa, entró, cerró bien la puerta y se fue directo a su cuarto. Al día siguiente, Fernando se despertó con unas ojeras enormes, porque casi no durmió de tanto miedo. Fue a la cocina a tomar un café y vio algo que lo dejó aterrorizado. Encima de la mesa estaba su cuchillo que había perdido en la maleza durante la pelea con esa criatura. Él se quedó pasmado, no entendía nada. Afuera su madre conversaba con Marcos. Él se sintió aliviado porque creyó que Marcos había encontrado su cuchillo y se lo había devuelto a su madre. Fernando, ahora más tranquilo y tomando café, su madre entró en la cocina y él preguntó: «Madre, ¿dónde está Marcos? ¿Ya se fue?» «Sí», respondió su madre. «Él encontró mi cuchillo». «Sí, lo encontró camino a aquí. Creo que bebiste demasiado y no te diste cuenta de que se te cayó». Fernando decidió no contar nada de lo que había sucedido, así que confirmó lo que su madre había dicho. Cuando ya era tarde, Marcos fue a su casa, como siempre hacía. Al llegar allí, le preguntó a Fernando: «¿Está tu madre?» Fernando respondió que no, que su madre había ido a la casa de la señora María para ayudarla con las cosas de la casa. «Puedes pasar, ya eres de la casa», le dijo a Marcos. Marcos entró y se sentó en una silla, y los dos se quedaron allí conversando. Cuando Marcos vio encima de la mesa el cuchillo de Fernando, le preguntó: «¿Es tuyo este cuchillo?» «Sí», respondió Fernando. «Este cuchillo me lo trajiste esta mañana». Marcos se quedó un poco confundido y preguntó: «¿Esta mañana?» Y Fernando dijo: «Sí. ¿No lo encontraste hoy y lo trajiste de vuelta?» Marcos nuevamente, con cara de confundido, dijo: «Yo no encontré ningún cuchillo, mucho menos este tuyo. Hoy por la mañana yo solo estaba pasando por aquí». Fernando, al escuchar eso, se quedó con cara de espanto y dijo: «Si no lo trajiste tú, entonces...» «¿Quién lo trajo?» Y Marcos le preguntó: «¿Cómo perdiste ese cuchillo, muchacho?» Entonces Fernando decidió contarle toda la historia de cómo había perdido el cuchillo, y después de contarle la historia, Marcos, desconfiado, preguntó: «¿Quién te dijo que fui yo quien trajo el cuchillo?» «Mi madre», respondió Fernando. En ese mismo momento, la madre de Fernando llegó, y Marcos cambió de tema rápidamente. Fernando no entendió por qué se desconectó de la conversación, pero colaboró con él. La madre de Fernando también lo notó, pero no dijo nada y fue a preparar un café. Después del café, Marcos le dijo a Fernando: «Hasta luego, muchacho. Cuida ese cuchillo. Si lo encuentro de nuevo, ya no lo devuelvo».
y se echó a reír. La madre de Fernando le preguntó, «Compadre, ¿ya te vas? Aún es temprano. ¿A dónde vas con tanta prisa?» Y él respondió, «Voy a una fiesta, comadre. Solo volveré de madrugada». «¿Y vas solo, compadre?», preguntó ella. Y él respondió, «Solo yo y Dios. Hasta luego. Fernando». Nuevamente no entendió nada, y su madre se quedó con una cara seria y se fue a su cuarto. Fernando también se fue a su cuarto y se durmió. No saldría por nada esa noche. Marcos sabía muy bien lo que estaba pasando. Iba a confirmar su sospecha. Como le había dicho a su comadre, fue a la supuesta fiesta y regresó alrededor de la medianoche. Él ya sabía lo que iba a encontrar. Ahora solo era cuestión de tiempo. En medio del camino de la carretera, había unas barreras de más o menos 2 metros de altura que iluminaban toda el área. Fue allí donde vio desde lo alto de la barrera una cosa muy grande y negra en medio de la carretera. Marcos tomó su cuchillo, que en realidad parecía más un machete bien grande, y sabía que para matar a un hombre lobo, tendría que ser rápido y tendría que golpearlo con la mano izquierda. Porque, como decían los más viejos, el hombre lobo ve con más facilidad la mano derecha, pues es con esa mano con la que sostenemos la vela de bautismo, mientras que la mano izquierda es oscura, casi invisible a los ojos del monstruo. Fue cuando esa criatura vino con todo, subió a la barrera y saltó encima de Marcos, y con mucha rapidez le dio un golpe certero en las costillas al hombre lobo, y ese monstruo cayó al suelo. Y confirmando sus sospechas cuando la criatura volvió a su forma humana, era su comadre, y ahora agonizaba. Marcos tomó a su comadre y la llevó a un hospital con la ayuda de un vecino que fue a buscar. Ya en el hospital, Marcos dijo que la encontró. En la carretera de esa manera. Él no quiso decir que su comadre era un hombre lobo, y claro, aunque lo contara, nadie le creería. Después de muchos días en el hospital, al borde de la muerte, su comadre logró recuperarse. Ella confirmó la historia de Marcos y dijo que fue atacada por alguien en la carretera. Y hasta donde se sabe, después de esa noche, la madre de Fernando nunca más se transformó en hombre lobo, y al menos después de esa terrible noche, todo estuvo bien para esa familia. Buenas noches. Hola, mi nombre es Lucía y la historia que voy a contar hoy le sucedió a mi difunto cuñado, que vivía en una aldea en el interior de Río de Janeiro, en la frontera con Minas Gerais. Mi cuñado contaba que estudiaba por la noche y vivía en una granja cerca del río Paraná, que atraviesa Río de Janeiro y Minas Gerais. La granja estaba a unos 12 kilómetros de la ciudad, y él iba y venía de la escuela en bicicleta. Y en el camino hacia la granja había varias alfarerías o fábricas de cerámica, no sé con qué nombre las conocen ustedes. Estas fábricas, para quienes no lo saben, producen ladrillos, y estos lugares no están cercados, no tienen muros ni nada. Son pequeñas fábricas al borde de las carreteras. Una noche, él regresaba a casa tranquilo como siempre, andando en bicicleta alrededor de las 11:30 de la noche. Se fue alejando de la ciudad y se acercó a las áreas rurales y también a las fábricas de cerámica. Fue entonces cuando escuchó un gruñido, como si fuera de un cerdo, y miró a un lado, y
No vio nada, pero el ruido parecía venir de la fábrica. No estaba muy oscuro porque las luces de las fábricas de ladrillos iluminaban el arcén y la carretera, y él continuó pedaleando. Entonces escuchó el gruñido más cerca y algo moviéndose en la maleza. Pensó que realmente era un cerdo que se había perdido de alguna granja, pero sintió miedo. Entonces comenzó a pedalear más rápido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que fuera que fuese aquello también comenzó a correr, pero él no. Conseguía ver lo que era. A medida que él pedaleaba más rápido, aquello comenzó a gruñir. Él pensó que solo podía ser un perro, y de repente, todo se quedó tranquilo por un tiempo. Ya estaba oscuro porque se había alejado de la fábrica. Entonces el ruido comenzó de nuevo. Él no veía lo que era, solo lo escuchaba, hasta que llegó cerca de otra fábrica, pues como dije, había varias por allí. Entonces todo se volvió a aclarar, y él miró hacia el lado donde estaba la fábrica, y vio un animal que nunca antes había visto. Parecía un perro, solo que la parte trasera era más alta y la delantera más baja, y era mucho más grande que un perro común. Él dijo que esa cosa parecía que estaba corriendo con los codos apoyados en el suelo. Él se desesperó y pedaleó lo más rápido que pudo, y de reojo vio que aquello corría hacia adentro del bosque. Entonces llegó hasta el portón de la granja, tiró la bicicleta al suelo y saltó el portón. Llegó a la casa desesperado. Asustó a toda la familia porque ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Y al día siguiente, su padre fue a las cerámicas preguntando si habían visto algún animal, pero nadie dijo nada. Hasta hoy nadie sabe qué fue aquello, pero creen que fue un hombre lobo, pero nunca lo sabrán, ya que él falleció en un accidente de moto en esa misma carretera. Buenas noches. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido de la Cripta del Terror, no olvides darle like y suscribirte. Hola, me llamo Juan y tengo 15 años. Vivo en un pequeño municipio en el estado de Veracruz llamado Campestre. Esta historia sucedió este año, el día 8 de enero, cuando regresaba de una fiesta. Fui con mis amigos y mi novia, pero tuve que volver más temprano para dejar a mi novia en casa. Mis amigos regresarían solamente de madrugada. Entonces ella y yo tuvimos que ir solos, pero desde el lugar de la fiesta hasta su casa no era muy lejos, apenas 15 minutos caminando. Entonces la dejé en casa y me despedí, y comencé a ir para mi casa. Y de la casa de ella hasta mi casa eran más o menos 10 minutos de caminata. El problema es que en una cierta parte del camino se pasa por una calle de tierra rodeada de maleza, que siempre tuvo fama de ser un lugar embrujado. Pero claro, yo pensaba que no pasaba de ser rumores. Yo estaba en medio de esa maleza y comencé a escuchar un ruido. Era alguien o algo pisando en la maleza. Estaba un poco lejos, pero yo conseguí escucharlo claramente. Comencé a tener miedo y decidí acelerar el paso. Fue cuando me di cuenta de que el ruido había parado. Aquella cosa había ido para la carretera, y yo, sin pensarlo dos veces, me subí a un árbol de higuera que estaba del otro lado de la cerca. Fue muy difícil subir a aquel árbol y, para ser sincero, ni siquiera sé cómo lo conseguí. Creo que fue el desespero. Cuando ya estaba allí arriba, pude oír unos pasos acercándose cada vez más.
Solo cuando aquel demonio se acercó lo suficiente para que yo pudiera verlo, me di cuenta de que aquello no era humano. Parecía un perro negro enorme de 2 patas. Pero cuando ya estaba frente al árbol de higuera, sentí un olor a carroña muy fuerte, y él paró justo debajo del árbol, y levantó el hocico como si estuviera olfateando el aire. Yo estaba paralizado allí arriba. Pensé que tarde o temprano iba a morir, pero cuando ya estaba mal, créanme, empeoró. La rama en la que estaba comenzó a romperse. Mientras rezaba a todos los santos, fue ahí que el milagro sucedió. El hijo de un vecino apareció y vio. Aquella bestia y ellos comenzaron a gritarle a esa cosa que desapareció en la carretera soltando unos alaridos aterradores, y yo bajé y les conté lo que había sucedido. Y después de que todo estaba resuelto, regresé a casa y le conté a mi familia lo que había pasado hace unos minutos. Y desde entonces, nunca más vi esa cosa nuevamente, y espero nunca más verla. Buenas noches. Hola, me llamo Adriano. Vivo en el interior de Veracruz, en un lugar llamado Pozo de la Pantera, en el municipio de Milamesentajim, Xalapa. Tengo 25 años. Mi primo ya envió un relato a este canal, entonces decidí enviar uno mío que es reciente. Ocurrió el día 20 del 1 de 2020. Por ser un lugar del interior, lleno de maleza donde el bosque cerrado predomina a causa del invierno, existen apariciones de hombres lobo por estos rumbos. Yo suelo ir a usar internet a la casa de mi prima, que está un poco lejos de la mía. Aquella noche me quedé allí hasta alrededor de las 9:30 de la noche, y me fui a casa. Y alrededor de las 11 de la noche, me dieron ganas de usar internet, pues estaba sin red móvil. Sin miedo alguno, fui a casa de mi prima nuevamente a pie, pero esta vez no me quedé en el porche, pues ya era tarde en la noche, y no sería normal si yo llegara a esa hora allí. Entonces fui cerca de una cerca que estaba a más o menos 15 metros delante de la casa. Me quedé encima de una piedra donde el punto de Wi-Fi aún estaba presente. Me acomodé allí, y me quedé accediendo al mundo virtual. Pero cuando llegó alrededor de la medianoche, comenzó un ruido al lado de la cerca, cerca de mí. Me vino a la cabeza. Debe ser algún animal. Entonces ese animal comenzó a correr. Sus pisadas pesaban sobre las hojas y, de repente, se paró. Pero nuevamente volvió a correr, pasando cerca de mí, y los perros de mi prima comenzaron a ladrar sin parar. El animal se distanció. Fue ahí que oí un alarido muy feo, y para mí era el hombre lobo. Y yo les hablé a la pareja de mi prima y a mis primos, y luego bromeamos diciendo que era nuestro tío, que tiene como apodo Antonio Delgado, pues él tenía algunas actitudes extrañas. Él solía beber y quedarse muy loco. Él comenzó a desaparecer de la nada. Pasaba mucho tiempo fuera de casa y nadie sabía su paradero. Él sabía todo lo que sucedía por aquí. Aparecía con la ropa rasgada y lleno de maleza en el cuerpo. Cuando lo cuestionaban, él decía que sabía todo. Hace 2 días, después del día 22/12/2020, él salió de noche y solo regresó al día siguiente. En mi opinión, él es el hombre lobo. Y tal vez cuando está transformado, aún se acuerda de sus familiares y por eso no les hace daño a todos los que viven por aquí. Buenas noches. Desde muy pequeño,
Mi madre, mi padre, mi abuelo, mis tíos, todos siempre amaron a los perros y a los lobos, y por eso siempre tuve un perro a mi lado, y me volví un gran fan de la historia del hombre lobo, tanto por las historias que mi bisabuelo ya había contado, o incluso mi madre, y era espeluznante. Siempre que recuerdo la imagen, puedo sentir un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Yo tenía apenas 14 años, y como todo final de año, yo iba a visitar a mi abuela en el estado de Veracruz, y ella vivía en una especie de granja alejada de la ciudad, y por eso yo podía disfrutar todos los años de las bellezas de la naturaleza. Muchas veces incluso acampaba, pero el hecho más notable es que mi abuelo, que ya había fallecido, habría hecho un gran camino hacia un hermoso árbol de naranjo, y al menos una vez yo iría a verlo. Durante el viaje, esta vez más viejo, pude ir en bicicleta junto con mi primo para ver el árbol de naranjo, y como toda mente adolescente, yo pensaba que las historias sobre hombres lobo eran mentiras, y por estar saliendo al anochecer, más o menos a las 7:30, mi abuela bromeó diciendo, «Cuidado, si el lobo te agarra te va a hacer picadillo». No voy a mentir, yo pensaba que era divertido y todo, pero me parecía una gran mentira, y siempre que alguien me contaba una historia sobre un lobo, yo siempre la encontraba mentirosa, aunque no lo dijera, y saliendo por el camino, acompañado por los perros de mi abuela, pronto pude percibir aullidos extraños viniendo de dentro de la maleza que estaría alrededor del camino. Tengo que admitir, era espeluznante. El camino era una carretera de tierra con hierba alta a los lados. Yo siempre me moría de miedo cuando pasaba por allí, de día o de noche. Desafortunadamente, mi primo se rajó a mitad del camino y decidió regresar en lugar de llevarme al naranjo por culpa de una zorra que estaría matando gallinas por allí y podría atacarnos si estuviera por los alrededores. Y yo era un chico de la ciudad. Aunque sabía que la zorra es peligrosa, yo pensaba que era algo menor. Podría huir en bicicleta y continué el camino solo con los fieles perros que me seguían por todas partes. Sin embargo, cada vez que escuchábamos el gruñido, ellos se ponían en alerta. Ya cerca del lugar, pude escuchar muchas vacas mugiendo, ovejas corriendo o algo parecido, hasta que me caí de la bicicleta al ser sorprendido por una vaca saliendo de la maleza. A causa de eso, me lo pensé 2 veces antes de ir al naranjo, y decidí volver. Pero los perros corrieron en dirección al árbol y me abandonaron. Y en realidad, yo me estaba muriendo de miedo de volver solo en esa oscuridad. Dejé la bicicleta tirada y entré dentro de la maleza junto con los perros, pero cuando ellos vieron una especie de criatura, se pararon inmediatamente y se quedaron en alerta y comiendo, y viendo un poco más adelante, pude ver una criatura humanoide, llena de pelos negros. Estaba de espaldas, parecía un perro, pero no tenía cola, y además su curvatura era mucho mayor. Si yo hubiera estado tranquilo, hasta regresaría sin intentar hacer ruido, pero en pánico completo acabé gritando y cayendo al suelo. Cuando esa cosa me miró, su apariencia era completamente bizarra. Tenía una cara demoníaca, dientes afiladísimos y una expresión desigual. Los perros estaban paralizados. Podría ser efecto del
sueño o incluso alucinación. Después de todo me quedé pensando en el camino hasta el lugar de la criatura. Sin embargo, no me quedé parado. Entré dentro de la maleza y corrí lo suficiente para no ver más esa cosa. Ni la carretera ni la casa de mi abuela. Me perdí por más o menos una hora hasta encontrar a los perros, y aún estaban horrorizados. Yo le conté a todo el mundo, pero nadie creyó, sin embargo. Muchas personas dijeron que vieron esa misma criatura por esas malezas y cerca del naranjo. Allá es posible encontrar una marca de garra que no encajaba con nada. Además de que los perros que me siguieron nunca más se acercaron a ese naranjo desde ese día, y mucho menos yo. Y para mi familia, el árbol es conocido por una memoria y una marca. Para mí, es de horror. ¿Será que sería un hombre lobo esa cosa? ¿O podría ser un demonio o un espíritu que guardaba ese árbol? ¿O podría ser incluso mi abuelo? Bueno, esa es mi historia. Buenas noches. Hola, mi nombre es José y tengo 18 años. Vivo en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Yo soy un muchacho un poco perezoso y estaba jugando con un amigo, paseando por mi barrio. Y de repente, nosotros comenzamos a hablar sobre el hombre lobo. Y era una noche de luna llena. Estábamos regresando a casa y comenzó una neblina. Yo me quedé con un poco de miedo, pues era mucha coincidencia. Y estábamos en bicicleta. Comenzamos a pedalear más rápido hasta porque era tarde en la noche, alrededor de la medianoche. Llegué a casa y agarré mi celular. Mi hermana me pidió que fuera hasta afuera a dejar la basura, pero yo dije que tenía miedo, y ella dijo que iría conmigo. Pero cuando llegamos a la puerta de la casa, ella me pidió que fuera solo. Y fui corriendo. Al regresar, comencé a sentir que algo me estaba observando, y yo comencé a acelerar el paso. Y cuando miré para atrás, vi una cosa muy oscura en la esquina y rápidamente entré dentro de casa y cerré la puerta con llave. Me senté en el sofá y fui a ver una película con mi hermana. En un momento, una de las ventanas comenzó a batir. Yo me quedé con aún más miedo y cerré esa ventana, y luego me fui a dormir cuando la película terminó. Y alrededor de las 2 de la madrugada, yo me despierto escuchando un aullido muy alto, y enseguida los perros de la calle comenzaron a ladrar, y yo me enrollé en la manta de los pies a la cabeza, y comencé a escuchar los pasos del lado de afuera. Yo vivo en una calle, y las casas son muy cercanas unas de las otras, pero aún así, yo estaba con miedo. Y una vez más, yo escucho el aullido allá afuera. Y yo sentía que en cualquier momento podría suceder una cosa muy terrible, y continué allí acostado, con la esperanza de que lo que fuera que estuviera allá afuera, se fuera lo más rápido posible. Gracias a Dios, el día amaneció sin que sucediera nada. Yo sé que lo que estoy contando aquí no parece ser muy aterrador, pero solo estando allí en el momento, escuchando esos sonidos, para entender el tamaño del terror que yo pasé. Yo no tengo certeza de lo que estaba allá afuera, pero me arriesgo a decir que es un hombre lobo. Buenas noches. Hola, mi nombre es Manuel. Tengo 13 años. Yo vivo en Durango, una ciudad con cerca de 140,000 habitantes. Lo que voy a relatar aquí sucedió el día 6 de octubre de este año. Mi abuela habría recibido una llamada de su hijo. Él dijo que había ganado un sorteo y el premio no podría ser mejor.
Fue una hacienda. Estábamos muy felices. El mismo día, mi abuela hizo un pastel para celebrar. Mi prima, primo, tía, padre, madre, hermano, hermana, fueron a aquel lugar. Yo estaba hablando con mi prima y ella dijo, Manuel, estaba viendo mi celular. Residentes cerca del lugar tienen experiencias de haber visto una criatura peluda de unos 2 metros haber caminado por allí. Y yo le dije a mi prima que era una tontería, que eso nunca existió, y que además solo lo creía viéndolo. Cuando llegamos a la hacienda, después de un buen tiempo de estar allí, dieron las 6 de la tarde. Íbamos a hacer una búsqueda del tesoro. Estaba haciendo en parejas y, por coincidencia, mi prima y yo éramos la pareja. Mi prima y yo fuimos a buscar hasta que de repente nos encontramos con un cerdo muerto y rastros de sangre en el suelo. Y yo, sin saber lo que había sucedido, y mi prima gritando de miedo, mi prima y yo regresamos a los terrenos de la sede de la hacienda, temblando. Y quien había encontrado el tesoro fue mi hermano y mi tía. Para tener compañía en el lugar, todos íbamos a dormir juntos. Yo iba a dormir con mi hermano y mi hermana, mi prima y mi primo. Nosotros estábamos divirtiéndonos con juegos hasta que de repente, a las 11 de la noche, sentimos un motor de algo muy fuerte y algunos aullidos. Sin saber de nuevo lo que estaba sucediendo, nosotros todos nos abrazamos en la sala y pudimos oír a alguien golpeando muy fuerte, hasta que mi padre y mi tío fueron a mirar. Mi tío tenía una escopeta. Cuando fui a mirar por la ventana, alguna cosa negra con ojos rojos estaba respirando muy fuerte. La criatura dio un zarpazo tan fuerte que la puerta de la sala se vino abajo. Allí nosotros vimos una cosa de otro mundo. Estábamos allí todos nosotros hasta que mi tío había acertado en la cabeza de aquella cosa. Pero aquello no fue suficiente para matarla. Aquella bestia salió corriendo por la maleza, y así que esa cosa corrió, nosotros entramos en el coche y regresamos a la ciudad. Todos nosotros. Y después de aquel suceso, en el primer día en la hacienda, mi tío no quiso saber más de aquel lugar y acabó vendiendo esa propiedad. Y eso sucedió hace poco tiempo, y desde entonces, nunca más vimos a aquella criatura nuevamente. Buenas noches. Hola, mi nombre es Luana. Tengo 14 años. Vivo en la Ciudad de México, y este relato que voy a contar aquí le sucedió a mi abuela, y en esa época yo ni siquiera existía. Fue en el año de 1974. Mi abuela vivía en una granja por un favor. Ella trabajaba como empleada doméstica en una granja de lujo con piscina. Era un trabajo muy pesado, pero la patrona de ella a veces le daba algunos descansos, y en un cierto día mi abuela estaba sola en casa, porque mi abuelo había ido a trabajar, y ella estaba viendo la televisión cuando en un cierto momento ella escuchó un ruido viniendo del gallinero que había cerca de la casita donde ella vivía con mi abuelo. Las gallinas parecían alteradas. Ella fue hasta la ventana a echar un vistazo, pero no vio nada. Cuando ella estaba regresando a la sala, ella miró en otra ventana que había en el pasillo y vio una cosa muy extraña. Era una criatura que parecía un perro, pero era mucho más grande. Esa cosa estaba de pie cerca del caballo de mi abuela, y como mi abuela era dura,
Ella tomó la escopeta de mi abuelo en el cuarto de ellos y le dio un tiro a aquella criatura. Ese animal salió corriendo y gimiendo de dolor, y mi abuela no salió de la casa. Por la mañana, cuando mi abuelo llegó, ella le contó lo que había visto y él le creyó en el momento, porque él ya había visto a esa criatura en otro lugar de esa región. Después de muchos años mi abuela se jubiló y se mudó a la propia granja que consiguieron comprar, en un lugar muy distante de esa región. Y aún en los días de hoy, ellos aún viviendo en esa región, nunca más ella vio esa cosa nuevamente. Buenas noches. La oscuridad ya era dominante. Apenas la luna llena emitía sus rayos de plata cuando el señor Luis comenzó a cerrar las puertas y ventanas de su pequeña casa, reforzando con cerrojos transversales de madera. Se oía el ruido de cada ventana o puerta que era cerrada y verificada. Parecía que el miedo rondaba, y el señor Luis se preparaba para algo desconocido. La noche se profundizaba y todo se volvía silencioso como si nada estuviera fuera de lo normal. Al acercarse la medianoche, los perros comenzaron a gruñir, a aullar y a andar alrededor de la casa como si tuvieran miedo. Unos arañaban la puerta y otros gruñían como si un lamento los dominara. El señor Luis buscó el rincón más seguro de la casa, acomodó a la mujer y a sus 10 hijos, colocó su escopeta a su lado, verificó si su cuchillo bañado en plata estaba en la funda y se sentó en un banquito con la espalda en la pared. De lejos ya se oía el ladrido de los perros de la vecindad. Cada minuto que pasaba, los ladridos se volvían más cercanos. La sensación era como si viniera una tempestad con vientos fuertes en una noche negra, y los perros estaban cada vez más inquietos, y cada vez se acercaban los otros perros en persecución de algo desconocido, y se oía ladridos de diversas formas, como si todos los perros de todas las razas estuvieran en esa persecución. El señor Luis comenzó a observar por un pequeño agujero que cabía el cañón de su escopeta. Toda la movilización, en los pequeños haces de luz de la luna, ya se preparaba para lo peor. Los perros gruñendo y preparados para acompañar a los otros en la persecución, y ellos ya estaban en el portón que estaba al borde de la carretera. Mientras el señor Luis ajustaba su escopeta, un poco torpe, como si fuera a cazar por primera vez, pero en realidad era un miedo que se apoderaba de su cuerpo que no paraba de temblar. Y ahora los ladridos estaban cerca del portón. Por los haces de luz se podía ver que la confusión era grande. El polvo subía y los perros corrían de un lado para otro como si estuvieran agarrando o mordiendo alguna cosa en medio de aquella pelea. Todos ladraban, todos gruñían y nada moría, nada desaparecía. El señor Luis no conseguía ver nada en medio de aquella confusión. Cuando Inés algo comenzó a arañar su puerta, comenzando a arrancar pedazos. A cada arañazo sacaban un pedazo, y la mordida era tan fuerte que la puerta, aunque era de madera, parecía cartón. El señor Luis ya preparó la escopeta y apuntó a la boca de dientes grandes que mordía su puerta y disparó. Y el tiro, preparado con perdigones gruesos, ensordeció, y el humo de la pólvora empañó sus ojos. El señor Luis no veía nada, y el miedo lo rodeó, dominando su cuerpo que se quedó paralizado por unos instantes. Hasta que,
Se acordó del cuchillo bañado en plata en su cintura, preparado para algo que él conocía, pero que oía hablar en historias pasadas de generación en generación. Y en un momento de desespero, en medio del señor Luis empuñó el cuchillo con firmeza y partió para el ataque. Dio la primera puñalada que hizo salir chispas. Cuando dio la segunda, oyó un grito ensordecedor y el ruido de una bestia herida en fuga, casi abatida. En ese momento, la confusión comenzó a ser mayor que al inicio. Eran perros por todos lados, gritos y gruñidos, aullidos y ladridos, comenzando la carrera de nuevo rumbo a la carretera, y todos los perros salieron en persecución. Por los pequeños haces de luz de la luna, se podía ver el polvo levantándose detrás de algo que todos comentaban en la región como la hora del hombre lobo. Y los ladridos fueron disminuyendo a cada minuto a causa de la distancia, y el ser desconocido era perseguido por los perros. El señor Luis verificó si su familia estaba bien, y se hizo la señal de la cruz como si agradeciera la intervención divina y su lucha en la defensa de su familia, contra algo de lo que él solo oía hablar, pero nunca había visto de tan cerca. Y aquel día quedó como un ejemplo que el señor Luis pasó a todos los que creían en el hombre que se transformaba en la bestia, siempre repitiendo que quien tiene fe y coraje sabrá la hora de cerrar las puertas y reforzar las ventanas, porque el miedo ronda su casa en el día de luna llena, y el hombre lobo puede aparecer y atormentar a su familia. Buenas noches. Arturo era un médico bastante respetado y en un viernes 13 salió de su turno un poco enojado. Era temperamental. Caminaba hacia su camioneta de lujo cuando vio en la esquina a un chico de unos 16 años. El chico estaba vendiendo CDs y DVDs piratas y le preguntó al chico, ¿cuánto era? Y el chico respondió, 5 por 10, doctor. ¿Dónde están los de cochinadas?, preguntó el médico. Aquí, mire, y le mostró un puñado de DVDs con material adulto. L.A. Médico se quedó mirando bastante animado. Escogió los 5 y después preguntó al joven, ¿la imagen es buena? Mire, si no sirve, vengo a cambiarlos o lo denuncio a la policía. Puede confiar, mi nombre es Juanito. Vengo de Colombia. Vivía en un sendero de cazadores y hechiceros. En ese momento, el médico le dijo al chico que se callara la boca. No quiero saber del rayo de tu vida, dijo el médico un poco agitado. Toma el dinero y dame la bolsa. Y el muchacho, cabizbajo, obedeció. Cuando el médico iba saliendo, el vendedor lo llamó. Doctor, tengo uno muy bueno aquí, se lo voy a dar de regalo. ¿Cuál es?, preguntó el médico. Es un superlanzamiento que ni siquiera ha llegado a los cines todavía. Se llama El monstruo de la noche. Es prácticamente 3D en HD. Y el médico agarró el DVD solo para librarse de aquella conversación que lo estaba agitando. Miró la extraña portada. En ella había un monstruo peludo que mordía la luna, y parecía el jugador de Uruguay mordiendo al italiano en La Copa. Esa noche el médico fue a su hermosa finca. En medio del camino, recogió a una chica de la calle que había contratado por un sitio web de acompañantes. Cuando llegaron, fueron directo al cuarto. Era de madrugada cuando el médico se despertó. Tenía insomnio y fue a la sala. Vio la bolsa de DVDs y puso uno de terror en el reproductor. Vio solo la imagen de un extraño bosque muy borroso
y el sonido parecía tambores. «El muchacho me dio un DVD dañado», exclamó el médico. El hombre apagó la televisión y el reproductor de DVD, y se fue al cuarto y se acostó al lado de la chica de la calle. Y después de una hora, el médico se había dormido. En la sala, la televisión se encendió sola, así como el reproductor de DVD. En la imagen que salía de la pantalla se veía la finca donde ellos estaban, como si fuera la imagen de un circuito de cámaras de seguridad. En esa imagen de la finca surgió lentamente una figura de 2,5 metros de altura, con pelos por todo el cuerpo y una enorme boca. Llena de dientes afilados. Era un hombre lobo. El animal parecía sentir el olor de alguna cosa y fue directo a la puerta y la rompió con facilidad, y la pareja se despertó asustada. La chica de la calle salió corriendo para la sala y se encontró de frente con la criatura. El monstruo la levantó por el cuello y después le mordió el hombro, quitándole un gran pedazo de carne. El médico apareció asustado atrás. Intentó correr para la cocina. Iba a agarrar un cuchillo para defenderse. El hombre lobo fue en su persecución y le clavó una mano llena de pelos y garras en su espalda. El médico gritó de dolor. La criatura abominable comenzó a devorarlo vivo. Y al día siguiente, el cuidador de la finca encontró lo que había sobrado de los cuerpos en la sala. La televisión estaba intacta, pero el reproductor de DVD había desaparecido. El asaltante parecía gustar de DVDs piratas. «Buenas noches»,